Entonces, continuando con nuestro siguiente tema, después de haber analizado lo que es ecuación diferencial lineal de primer orden, veamos ahora la ecuación diferencial de Bernoulli, que es la misma ecuación diferencial de primer orden lineal, pero como podemos mirar en la definición, cuando q de x ya está multiplicado por y a la n, donde n es diferente de 0, porque si es n es 0, pues volvería a ser lineal, sería y a la 0, pues sería 1, y sería del método anterior. Y además y diferente de 1, ¿ya? Porque si y fuese 1, entonces no tendríamos una ecuación diferencial lineal, ya no sería lineal, ¿listo? Ya no sería lineal. Entonces, n con la restricción de que puede ser cualquier entero o fracción inclusive, pero diferente de 0 y de 1. A eso se le conoce entonces como ecuación diferencial de Bernoulli, siempre que tenga esa forma, ¿no? ¿Y qué nos dice el método? La sustitución w igual a y a la 1 menos n la convierte en ecuación diferencial lineal en términos de w de primer orden. Y miren la forma. Entonces vamos a hacer en nuestra pizarra, vamos a transformar esa ecuación diferencial a una ecuación lineal de primer orden, y a su vez ese va a ser el método de solución, ¿no? Entonces reescribimos por acá en la pizarra la ecuación diferencial de Bernoulli, sea la ecuación diferencial de Bernoulli estipulada por dy de x más p de x por y igual a q de x, pero por y a la n, donde n es diferente tanto de 1 como también de 0, ¿ya? Esa es la condición. Y aquí la hace pues diferente, no es lineal, ¿no? Así como la miramos, puede mirarse que no es lineal. El objetivo es reducirla a una ecuación lineal. ¿Cómo se hace? Mediante la sustitución w o z o u, pero aquí vamos a utilizar la del libro, w igual a y a la n menos 1. W igual a y a la 1 menos n, así como está acá en el libro, esa sustitución. Esta la convierte en ecuación diferencial lineal. Entonces veamos el proceso. Entonces recordemos, y a la 1 menos n, siempre 1 menos n. ¿Listo? Cada vez que tenemos una sustitución y al reemplazarla en nuestra ecuación diferencial, pues la ecuación diferencial tiene la derivada y tiene y. Entonces vamos a hacer ese proceso de reemplazar, pero para poder reemplazar necesito encontrar de y de x. Derivando w, es decir, w con respecto a x, derivamos con respecto a x, entonces nos quedaría 1 menos n, porque el exponente baja, por y a la 1 menos n, por la derivada interna. Y miren, de ahí saldría de y de x, y lo que hacemos es despejar de y de x, porque para reemplazar en la ecuación diferencial necesito y' o de y de x. ¿De dónde? De y de x equivale a, nos quedaría de esta forma, 1 despejando de y de x, 1 menos n por, pasaría y1 menos n al otro lado, ¿ya? Ah, perdón, aquí me falta algo, y por aquí, ¿no? Aquí en el de acá, derivando 1 menos n y quedaría, que me equivoqué, quedaría y 1 menos n menos 1, o sea, simplemente menos n, ¿no? Al derivar nos queda 1 menos n por y a la menos n, porque estamos derivando. Entonces, al otro lado pasaría como y a la n positivo, multiplicado por dw de x, ¿ya? Eso sería de y de x.
Y reemplazamos todo, no importa, reemplazamos todo. No vamos a reemplazar ni y a la n, se las vamos a dejar solitas allí porque vamos a hacer un proceso particular aquí. Entonces, reemplazando, solamente vamos a reemplazando w', o sea, de w de x. Entonces, ¿qué tendríamos en nuestra ecuación diferencial? De y de x, 1 sobre 1 menos n por y a la n por dw de x más p de x por y, eso lo pasa como está, y q de x por y a la n, lo dejamos como está. ¿Listo? Ahora recuerden que vamos a transformarla a una ecuación diferencial lineal y por lo tanto este coeficiente se supone que es a su 1, debemos quitarlo, por lo tanto cada término se divide por este mismo. Y entonces, como si quiero eliminar 1 menos n, pues entonces multiplico por 1 menos n y divido entre y a la n. Es decir, vamos a hacer esto. Ya, cada término se multiplica por 1 menos n y se divide entre y a la n. Todo esto multiplicado por 1 menos n por y a la n dw de x más p de x por, aquí sería p de x por y, del lado izquierdo y del lado derecho también por el mismo término. Aquí no me alcanzó, entonces lo escribo aquí abajo, 1 menos n por y a la n por q de x y por y a la n. Simplemente lo escribí q. Eso es lo que hay que hacer. ¿Ya? Entonces, borremos esto. Y borremos esto también, ¿no? Si es necesario, ahorita la recordamos. Entonces, voy a pasar acá, voy a continuar. Por lo tanto, al multiplicar este por este término por el de acá y haciendo lo del otro lado, lo del lado derecho, ¿qué nos quedaría, no? Entonces, simplemente del primer término queda w de x porque lo demás se cancela, más quedaría 1 menos n, siguiente término, por p de x por y sobre y a la n, y eso es 1 menos n. Pero entiendan, esa sería la multiplicación, esta, por p de x por y. Nos queda eso. Y del otro lado nos queda u menos n por q de x, porque y a la n se cancela. Finalmente, nos queda w de x más 1 menos n, 1 menos n por p de x, y a la 1 menos n pues es la sustitución, w igual a 1 menos n por q de x. Y ya nos queda de la forma, esto de aquí ya es una ecuación diferencial lineal de primer orden. Ya es lineal de primer orden. ¿Ya? Ahora, todo este es el P y todo esto es el Q. Así tengo que trabajarlo, a pesar de que aquí está un Q metido. ¿Ya? Pero como estamos en términos generales, ya en la práctica vamos a mirar quién es Q y quién es P. Y aquí ya sigue el método de solución de esta ecuación diferencial lineal, como ya lo habíamos estipulado anteriormente. Entonces, recuerden, ponemos todo esto, que hay que tener en cuenta, pues hacer el proceso que hice en todos, va a ser lo mismo, no vamos a aprendernos una fórmula otra vez, porque nuestro cerebro no permite, digamos que, memorizar tantas fórmulas, ¿no?
es mejor entender de dónde surge. Usted hasta ahorita que va a memorizar esto, que vamos a aplicar la sustitución, W igual a Y a la 1 menos N. Previamente identificado quién es el N, ¿ya? Todo depende del ejemplo. Entonces vayamos a un ejemplo. No es necesario memorizar la transformación. Sería muy complicado. Vamos al ejemplo directo y pues por ahora voy a dejar esta ecuación diferencial y vamos al ejemplo. Ejemplo. Vamos a los que propone el libro. Bueno, miren, voy a hacer este 13 porque es muy interesante y lo voy a hacer acorde a la metodología que, bueno, antes de hacer el 13, que lo voy a hacer como un segundo ejemplo, voy a hacer uno de los que proponen por acá, ¿ya? El ejercicio 1. Vamos a hacer el ejercicio 1, que es un problema de valor inicial. Entonces, 2 de y de x, no de lo que está propuesto, 2 de y de x igual a y sobre x igual a y sobre x menos x sobre y cuadrado. Y hay una condición inicial, y de 1 igual a 1. Nos piden encontrar la solución particular, ¿ya? Veamos. Primero, ¿qué hacemos? Pues primero lo que voy a hacer es transformarla a esta primera forma que está acá en la definición. A una ecuación diferencial de la forma de y de x. Primero ubicarla así, ¿no? Como también se lo hizo en los ejemplos anteriores de ecuación lineal. Es decir, como pasar primero de y de x y lo que tenga y a un solo lado, y entonces vamos a reacomodar esta ecuación diferencial y nos quedaría 2 de y de x, vamos a dejar la derivada en un lado, y lo que acompaña a y también del otro lado, por lo tanto en este caso es negativa, menos, miren, 1 sobre x por y, igual a menos, y ese término que queda del otro lado, menos x por y a la menos 2. Lo que hice es reescribir, ¿no? La misma. Pero todavía no está en esta forma. ¿Qué falta? Dividir todo entre 2. Al dividir todo entre 2, nos quedaría, entonces, nos quedaría de y de x menos 1 sobre 2x, porque todo lo estoy dividiendo entre 2, igual a menos x medios y y a la menos 2. Y podemos comparar esta de aquí con lo de acá, que es la forma general. Ya está en esa forma. P, entonces, por ahora P es esto, y por ahora Q es esto. ¿Listo? ¿Y quién es N? Detectamos N. N, como pueden ver, es negativo, es menos 2. Y pues es diferente de 1 y es diferente de 0. Entonces no hay ningún problema. Y utilizamos nuestra sustitución. Entonces, nuestra sustitución W igual a y a la 1 menos 2, porque menos es de la fórmula. Es decir, W igual a y a la 3. Menos 2 más 2, o sea, y a la 3. Ok, muy bien. Así quedaría, esa es la sustitución. Entonces miren, voy a hacer el proceso. Esta es mi sustitución. Y pues la voy a tener muy en cuenta. Borramos esto, ya. Y la voy a escribir por acá arriba, ¿no? Nuestra sustitución. Por acá. W igual a y a la 3. Bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Qué se hace a continuación? Reemplazar, pero para reemplazar en la ecuación diferencial, o sea, en esta, ya, en 1, ¿qué hago? Encontrar de y de x, derivando. Lo que hice en términos generales, w de x igual
a 3 por y a la 2 por la interna de y de x. ¿De dónde? De y de x es igual a ¿qué? Estoy despegando y de x. A 1 sobre 3 y a la 2 por dw de x, despejando y de x, ¿no? Y eso es lo que ahora yo pues voy a tener en cuenta, ¿no? Para reemplazar. Bueno, entonces aquí sí ya reemplazo. Aquí sí ya reemplazo. Veamos entonces, reemplacemos. ¿Qué nos quedaría? Al reemplazar nos quedaría, bueno, en la ecuación diferencial 1, en esta que está acá abajo. Entonces de y de x es todo lo de 1 sobre 3 y al cuadrado por w de x, ¿ok? Menos 1 sobre 2x por y. Esto lo dejamos como tal. Y menos x medios por y a la menos 2. También lo dejamos como está. No hay problema. Ahora, vuelve y juega. Este de aquí tenemos que eliminarlo multiplicando todo por su inverso. Al multiplicar todos los términos por el inverso de este coeficiente, pues nos va a quedar w de x menos, miren. Entonces acá el inverso es 3y cuadrado sobre 2x por y. Así lo dejamos, ¿listo? Igual. Entonces nos quedaría acá de este lado también, bueno, esto dejamos como está, menos x medios y a la menos 2 por el inverso del coeficiente de y', o sea, 3 de w, 3y cuadrado. ¿Listo? Multiplico todo, cada término por 3y cuadrado. Y borro esto, ya no lo necesito. ¿Y qué me queda? Pues miremos, todavía falta. Entonces nos quedaría dw de x menos 3 sobre 2x por y a la 3 igual. Aquí nos quedaría menos 3x medios, los ponemos juntos. Y miren, y a la menos 2 por y a la 2 se va. O sea, estos dos se eliminan, ¿ya? Y me queda algo que solamente depende de x, menos 3x medios. ¿Y esto quién es? Pues es w. Es decir, que nuestra ecuación diferencial nos va a quedar de esta manera. Borro esto, ya, porque ya queda nuestra ecuación diferencial, que inicialmente era de Bernoulli. Ahora, era de Bernoulli porque tenía la forma, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Ahora ya es una ecuación diferencial lineal, la cual la voy a escribir por acá arriba, pero ya reemplazado w. dw de x menos 3 sobre 2x por y a la 3, pero y a la 3 es w, igual a menos 3x sobre 2. Por favor, todo debe quedar en términos solo de w y solo de x. Debe desaparecer la variable dependiente, que en este caso es y. Bueno, muy bien. Entonces, borramos esto. Ya no se necesita. Borramos todo esto. ¿Ya? Todo ese es el proceso. Y ahora nos centramos en encontrar la solución de esta ecuación diferencial lineal. ¿Ya? Ahora, como es esta una nueva ecuación diferencial, entonces debo identificar sus términos. Todo esto, inclusive el signo, es P. Y todo esto ahora es Q. ¿Ya? Por eso les había dicho que todo depende de la forma de la ecuación diferencial. Menos 3 sobre 2x es P y menos 3x sobre 2 es Q. Y nos volvemos a nuestro método anterior. Entonces, ¿qué tenemos, no? Entonces, primero, recuerden que tenemos la solución cuando esto queda igualado a 0. Igual a 0.
Entonces, tendríamos primero que W, ya no es Y sino W, es igual a C por E a menos, lo voy a escribir así como está la fórmula, menos integral de menos 3 sobre 2x dx. Mira, de donde W es igual a C por E menos por menos más, positivo, y nos quedaría integral de x sobre 2x, o sea, de ahí saldría 3 medios, ¿no? Positivo. Y nos quedaría integral de x sobre x, o sea, logaritmo natural de x. 3 medios logaritmo natural de x sería esa integral. Pero de aquí, si simplificamos, eliminamos el exponencial y subes a 3 medios como exponente, entonces nos quedaría c por x a la 3 medios. ¿Sí? Esto ya es álgebra. A la 3 medios. La raíz cuadrada de x a la 3, ¿no? Bueno, la vamos a dejar así, como está. Esto entonces es W, C por X. ¿Cuál es lo que sigue? Variación de parámetros. Variación de parámetros. Entonces, ¿en qué consiste el método de variación de parámetros? Llamar a C una función que depende de X. Entonces, W se convierte en C de X por X a la 3 medios. Y debemos encontrar quién es C de X, reemplazando en la ecuación diferencial 1. ¿Cuál era 1? Esta de acá, la primera. Vamos a reemplazar en esta ecuación diferencial. Llamémosla 1. Entonces, reemplazando en 1, pero entonces necesito W' o W de X. Entonces derivamos, ¿no? ¿Quién sería W de X? Igual, derivando esto. Entonces C' de X, derivada del primero por el segundo, 3 medios, más el primero por la derivada de X a la 3 medios, que vendría a ser 3 medios, por X, 3 medios, menos 1 es 1 medio. Nos queda X elevado a la 1 medio. Ok, esa es la derivada. Y ahora sí, reemplazo, ¿no? Reemplazo. Entonces, ahora sí ya reemplazamos. Vamos a hacer de este lado, pero no nos alcance. Estoy reemplazando, ¿no? Ya. En esta, en 1. Reemplazando en 1. ¿Qué tendría? W de X, que es todo esto. Y voy a tratar de ahorrar espacio. C' de X por X a la 3 medios. Bueno, allí. Más 3 medios primero por C de X por X a la 1 medio. Ok, hasta ahí está dw de X. Menos 3 sobre 2X por W. Y W es otra vez C de X por X a la 3 medios igual a menos 3X sobre 2, ¿no? Y muy bien. Resulta que estos dos son iguales. Y ya lo vamos a mirar por qué. Porque si yo opero X a la 3 medios entre X, quedaría 3 medios menos 1. Y eso es X a la 1 medio. Y quedaría 3 medios. Por lo tanto, los dos se eliminan, por lo que acabo de explicar. Son iguales, se eliminan. Y ambos tienen C de X. ¿Y qué nos queda? Borremos esto de acá, ya no lo necesito. Entonces continuamos. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que C' de X por X a la 3 medios
es igual a menos 3x sobre 2. ¿Listo? Y despejamos c' de x. C' de x igual. Nos quedaría entonces menos 3 medios x por x a la menos 3 medios porque pasa al otro lado negativo, ¿no? Esto elevado a la menos 3 medios, de donde c' de x igual a menos 3 medios x a la 1 menos 3 medios. Eso nos quedaría 2 menos 3 menos 1 medio, ¿no? Menos 1 medio. Es decir, menos 3 sobre, bueno, lo dejamos allí, porque ahora vamos a integrar. Entonces nos queda que c de x es la integral de esta expresión, y la integral de esta expresión quedaría menos 1 medio más 1 sobre menos 1 medio más 1. Entonces nos queda menos 3 medios. Integrando eso, ya nos queda 2 por acá, porque menos 1 medio más 1 es 1 medio, ya, positivo, y entonces haciéndole de oreja sale el 2, y aquí nos queda x a la 1 medio positivo. Si usted integra eso, es una integral elemental, pues le va a dar precisamente esto, más la constante de integración, ¿ya? Más la constante. Eso nos quedaría, y aquí pues este 2 y este 2 se eliminan y nos va a quedar simplemente menos 3, ¿no? Es decir, borramos todo esto, ya no lo necesito. Borremos todo esto. Y entonces, ¿qué tendríamos, no? Tendríamos que nuestro c de x es igual a menos 3x al 1 medio, es decir, raíz de x. ¿Cómo está? Raíz de x más c. Eso es c de x. Y así, como tenemos este w de aquí, w, que es nuestra solución parcial, ahora parcial porque nos toca devolvernos a y, entonces w que nos quedaría c de x, pero c de x es todo esto, menos 3 raíz de x más c, factor de x a la 3 medios. Y esto nos va a quedar, no era necesario convertirlo en raíz, sino dejarlo como exponente porque aquí se van a multiplicar. Bueno, menos 3 quedaría x a la que 1 medio más 3 medios, eso es 4 medios, o sea, queda x al cuadrado nos va a quedar. Más c por x a la 3 medios, lo dejamos así como está. O x elevado, no a la 3 medios, menos 3x cuadrado. Eso es w, solución general, de la ecuación diferencial, y un detalle que no he mencionado en los otros temas. A esta de aquí se la conoce como, es muy importante mencionarlo y en todos va a pasar lo mismo, como solución particular, se conoce como solución particular, y este otro se conoce como solución general, ¿no? De la ecuación diferencial. Es decir, cuando c vale 0 nos da la solución particular, y si c es diferente de 1 pues ya tendríamos la solución general. Entonces lo que no contiene c se llama solución particular, y lo que contiene c se llama solución general, ¿ok? Entonces a tener en cuenta ese detalle porque más adelante en los métodos que siguen nos va a servir ese concepto allí, ¿no? Entonces, ¿y ahí queda? No, porque tenemos lo de acá, porque tenemos esta expresión, w igual a y a la 3. Nuestra solución debe estar en términos de y. Finalmente, borremos todo esto.
finalmente ¿qué tendríamos? Como W es igual a y a la 3, entonces tenemos que y a la 3 es igual a menos 3, menos 3x al cuadrado más c por x a la 3 medios. Además, como nuestro problema, recuerden que estoy por acá, yo lo había borrado, es este, viene con esta condición inicial y de 1 igual a 1. Entonces tenemos nuestro punto 1,1 y nos toca reemplazarlos para encontrarse y encontrar la solución particular. Ahora sí, es decir, reemplacemos. Nos quedaría 1 al cubo, 1 del lado izquierdo. Del lado derecho, menos 3 por 1, menos 3, más c, de donde c equivale a 4. C vale 4. Y ya tendríamos nuestra solución general. Eliminamos todo esto. Borramos esto. Y finalmente ya tendríamos nuestra solución general, su solución particular. Así, ya no la solución general, sino la solución particular. ¿De quién? Del problema de valor inicial es quién. Y al cubo, no voy a despejar y, necesario. 3x al cuadrado más 4 x a la 2 tercios, que sería raíz cuadrada de x a la 3, o sea, x raíz de x si yo quisiera simplificar. Vamos a ver si la respuesta está así, o simplemente la deja como x a la 2 tercios. Y al cubo menos 3x al cuadrado. Perdón, sí, aquí me faltaba el menos, ¿no? Acá es el menos también. Menos, ¿no? Acá estaba. Menos 3x cuadrado. 4x a la 3 medios. Se lo deja como 3 medios, no importa. Yo lo dejo como x raíz de x porque es lo mismo. ¿Sí? Listo. Esa sería entonces la solución particular del problema de valor inicial de este ejemplo. Y ahora yo quiero que ustedes miren este ejemplo que nos da aquí. No lo voy a escribir, sino que la ecuación diferencial viene de esta manera. El objetivo es despejar de y de x y establecerla, ojalá, como la forma de la ecuación de Bernoulli, ¿no? Separando de y de x y que quede la variable dependiente y multiplicada por algo, una expresión que dependa de x. Bueno, resulta aquí que lo que se hace es intercambiar, ¿no? ¿Por qué? Porque si la dejo como está, de y de x igual a 1 sobre eso, miren que ahí está combinado x con y no quedaría una sola función de x. Ni podría factorizar x aparte y aparte, no se puede. Siempre va a quedar x con y. Por lo tanto se invierte, ¿ya? De x de y quedaría xy más, destruyendo ese paréntesis, x cuadrado y al cubo. Entonces en este caso usted note que la variable, que sí llegó a la forma de Bernoulli, ¿ya? Pero reescribiendo eso, lo que está al final acá, ¿no? Bueno, voy a utilizar este espacio para explicar lo que ahorita estoy mencionando en este ejemplo del libro. Es que separando de x de y menos xy, ¿ya? De x de y menos xy, con otro marcador mejor, con otro color, de x de y menos xy igual x al cuadrado y al cubo. X al cuadrado y al cubo. Entonces tiene la forma de la ecuación de Bernoulli,
pero solo que aquí hay que reacomodar algo, ¿no? Aquí quedaría reacomodada como de x de y, esto queda igual, menos y aquí queda la variable dependiente, igual, primero la variable independiente y luego la dependiente. Entonces, x depende de y. La que depende debe quedar aquí primero, luego aquí lineal, y debe quedar aquí al final elevado a n. Aquí n vale 2. O sea, hago el mismo proceso, pero entendiendo que la variable dependiente ahora es x y la independiente es y. Y entonces para este caso particular, ¿qué sustitución va a utilizar? Bueno, borremos todo esto, ¿no? Para ese caso, ¿qué sustitución va a utilizar? Pues w ya no igual a y, sino que w me queda igual a ¿qué? Ya no y a la 1 menos n, sino x a la 1 menos 2, o sea, x a la menos 1. ¿Cómo lo utiliza el libro? Ya, miren, x a la menos 1. Y hace todo el proceso, ustedes ya lo siguen haciendo si quieren como en el libro o como yo lo hago acá. ¿Listo? Entonces en ocasiones van a aparecer ese tipo de ejemplos en ecuación de Bernoulli. Pilas, si no se la puede transformar, siempre de un lado debe quedar independiente como un término independiente de y de x y una expresión que depende de la variable independiente multiplicada por la variable dependiente. Eso siempre debe quedar, ¿ya? Como por ejemplo, aquí, perdón, la variable dependiente es x, ¿no? Siempre. La derivada separada, algo que depende de la variable independiente multiplicada por la variable dependiente. Esa es una ecuación lineal, o si aparece la variable dependiente elevada a una potencia distinta de 0 y 1, es una ecuación de Bernoulli. Listo, chicos, entonces ya escogeré los puntos para este tema. Gracias.